Hola, voy a hablar de Parashat Vayakjel y Pekudei. Esta semana leemos 2 parashiot juntas y con ellas terminamos todo el libro de Shemot. Cuando la Torá cierra un libro, siempre lo hace con un mensaje muy profundo, y si miramos cómo empezó el libro de Shemot y cómo termina, vemos un recorrido impresionante. El libro comenzó con la esclavitud en Egipto, con un pueblo oprimido que no tenía libertad ni identidad nacional. Después vino la salida de Egipto, los milagros, la apertura del mar y finalmente el momento más alto y esperado, la entrega de la Torá en el monte Sinai. Pero inmediatamente después de esto ocurrió una de las crisis más grandes del pueblo judío, el pecado del becerro de oro. Apenas 40 días después de recibir la Torá, el pueblo cayó en un error gravísimo. Moshe rompió las primeras tablas, hubo juicio, dolor, y parecía que la relación entre el pueblo y Hashem estaba en crisis, pero sin embargo, Hashem perdona al pueblo. Moshe vuelve a subir al monte Sinai para pedir misericordia por todo el pueblo, y ahí Hashem le revela sus 13 atributos de misericordia y le entrega las segundas tablas. Es decir, la relación entre Hashem y el pueblo comienza a reconstruirse. Y en ese contexto aparecen estas 2 parashiot que describen cómo el pueblo transforma una caída espiritual tan profunda en una reconstrucción espiritual. Hashem no solo perdona al pueblo, sino que les da la posibilidad de algo todavía más cercano, construir el Mishkan, un santuario donde la presencia divina habitará entre ellos. Es un recorrido realmente impresionante: esclavitud, liberación, revelación, caída, arrepentimiento y reconstrucción. Y en la vida ocurre exactamente lo mismo. Las caídas no necesariamente son el final del camino espiritual. A veces son el comienzo de una etapa mucho más profunda. La Torá no espera perfección absoluta. Hashem espera algo mucho más humano, la capacidad de levantarse, reconstruir y seguir para adelante. La parashá comienza entonces con una escena muy significativa. La Torá dice que Moshe congregó a toda la comunidad de Israel. La palabra Vayakjel viene de la palabra kahal, que significa comunidad, pero de personas unidas por un propósito espiritual común, no una comunidad normal, habitual. Y esto no es casual. Después del pecado del becerro de oro, el pueblo estaba espiritualmente fragmentado. Había culpa, confusión y cierta distancia también entre las personas. Y por eso lo primero que hace Moshe no es hablar del Mishkan. Primero reúne al pueblo y reconstruye la comunidad. Antes de construir un santuario, reconstruye la unidad entre las personas. Muchas veces pensamos que la espiritualidad depende solo de lo individual, mi rezo, mi estudio, mi conexión personal con Hashem. Pero la Torá nos enseña algo muy diferente. La espiritualidad también se construye entre las personas. La Shejiná, la presencia divina, aparece solo cuando hay comunidad, cuando hay unión, cuando hay un propósito compartido. Y curiosamente, después de reunir al pueblo, lo primero que menciona Moshe no es la construcción del Mishkan. Antes de hablar del santuario, habla de Shabbat. Les recuerda que 6 días se trabajará, pero el 7º día será santo. ¿Por qué la Torá vuelve a mencionar Shabbat justo aquí? Porque quiere enseñarnos que ni siquiera una tarea tan sagrada como construir el Mishkan puede hacerse en Shabbat. El Mishkan representa el espacio sagrado donde la presencia divina puede manifestarse. Shabbat, en cambio, representa el tiempo sagrado. Y la Torá nos enseña que el tiempo sagrado es incluso más fundamental que el espacio sagrado. El Mishkan se construye con materiales, oro, madera, telas, trabajo humano. Shabbat se construye con tiempo, con conciencia y presencia. No necesita un edificio ni materiales especiales. Llega cada semana y transforma la vida cotidiana en algo sagrado. Cada semana, cuando llega Shabbat, cada hogar judío puede convertirse en un pequeño Mishkan, donde la rutina se detiene, donde hay paz, donde recordamos que la vida tiene una dimensión espiritual. Recién después de esto, de hablar de Shabbat, Moshe habla de la construcción del Mishkan y pide donaciones al pueblo.
Pero hay algo muy interesante en la manera en que la pide. No son obligatorias. Y dice, todo aquel cuyo corazón lo impulse, que traiga una ofrenda para Hashem. Es decir, el Mishkan se construye desde el corazón. Cada uno aportaba lo que tenía. Algunos traían oro, otros plata, otros cobre, tela, madera o piedras preciosas. No todos podían dar lo mismo, pero todos podían participar. Algo muy interesante en la participación, algo muy interesante es la participación de las mujeres. Ellas hilaban las telas con sus propias manos, incluso algunas hilaban las telas directamente sobre las cabras vivas, algo que requería una habilidad muy grande. Como las mujeres no habían participado en el pecado del becerro de oro, ahora aparecen participando activamente en la construcción del Mishkan. Y ahí el pueblo comienza a traer donaciones, y traen, hasta que los artesanos fueron a ver a Moshe y le dijeron, el pueblo está trayendo demasiado. Y Moshe tuvo que anunciar públicamente que dejaran de traer donaciones. Probablemente es el único caso en la historia de la humanidad donde una campaña de recaudación termina porque hay demasiado. ¿Por qué ocurrió algo así? Porque el pueblo estaba viviendo un proceso emocional muy profundo. Después del pecado del becerro de oro, ellos sentían una gran necesidad de repararse espiritualmente. Y cuando una persona quiere reparar algo de verdad, no lo hace solo con palabras, lo hace con acciones. El Mishkan se convirtió entonces en una forma de canalizar ese deseo del pueblo de volver a acercarse a Hashem. Y en ese contexto aparece una figura central entre los constructores del Mishkan, Betzalel. Hashem lo llenó de sabiduría, inteligencia, conocimiento y habilidad artística, pero él no era simplemente un buen artesano. Tenía una sensibilidad espiritual muy profunda, era el nieto de Miriam. Los sabios dicen que Betzalel sabía combinar las letras con las cuales Hashem creó el cielo y la tierra. Esto no significa literalmente que conocía una fórmula secreta del universo, sino que su trabajo reflejaba el orden, la armonía y la belleza de la creación. El Mishkan era como una miniatura del universo. Y Betzalel tenía la capacidad de traducir esa idea espiritual en algo concreto. Y aquí aprendemos que en el judaísmo incluso el trabajo material puede convertirse en servicio a Hashem. Todo puede volverse espiritual cuando se hace con verdadera intención. Después la Torá describe en detalle la construcción del Mishkan, la construcción del arca, la mesa, la menorá, los altares, las cortinas y toda la estructura del santuario. A primera vista esto puede parecer muy repetitivo porque muchas de estas descripciones ya aparecieron en parashiot anteriores. Pero en esas parashiot anteriores, Hashem dio las instrucciones y aquí vemos la ejecución. Cómo esas instrucciones se llevaron a la práctica. Y esto también es una enseñanza para la vida. No alcanza a contener ideas o buenas intenciones. Lo esencial es llevar esas ideas a la realidad. Luego la Torá describe las vestimentas del Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Una de las piezas más importantes era el Hoshen, el pectoral, que tenía 12 piedras preciosas en 4 filas de 3, cada una representando a una de las 12 tribus de Israel. Esto significa que el Kohen Gadol llevaba simbólicamente a todo el pueblo sobre su corazón. Y esto nos enseña que un verdadero líder no cumple solo una función técnica. Un líder auténtico lleva al pueblo en su corazón y siente responsabilidad por ellos. Finalmente, todo el trabajo está terminado. El pueblo trae todo a Moshe y él observa lo que hicieron. Y entonces los bendice con una frase muy hermosa que dice que la presencia divina repose en las obras de sus manos. Es decir, cuando las acciones humanas se hacen con intención espiritual, esas acciones pueden convertirse en un lugar donde habite la presencia divina, la Shejina. Luego la Torá describe la inauguración del Mishkan. Hashem ordena a Moshe erigirlo el primer día del mes de Nisan, que
sería la semana que viene. Colocar cada utensilio en su lugar y ungirlos con el aceite sagrado. También debe vestir a Aarón y a sus hijos con las vestimentas sacerdotales. Cuando todo está listo, ocurre algo extraordinario. La nube de gloria y la presencia divina, la Shejiná, llenan el Mishkan. Esa nube también servirá como guía para el pueblo durante su travesía por el desierto. Cuando la nube se elevaba, el pueblo partía. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. Y así termina el libro de Shemot. El libro comenzó con la esclavitud y la oscuridad y termina con la presencia divina en medio del pueblo. El pueblo pasa de ser esclavos a convertirse en portadores de la presencia de Hashem. Y este final nos deja una enseñanza muy poderosa. La espiritualidad no nace de la perfección, nace de la capacidad de reconstruirse. Cada mitzvah, cada acto de bondad, cada momento de Shabbat es como una pieza del Mishkan. Y poco a poco, con nuestras acciones, vamos construyendo un espacio donde la presencia divina puede habitar, porque el verdadero Mishkan no es solo una estructura de oro y madera. El verdadero Mishkan es el corazón humano cuando se abre la presencia de Hashem. Que tengan Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.